Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de ser breve, pero no les prometo nada. Mi ponencia está titulada Reforma Institucional en Colombia, el vía crucis por el balance entre la gobernabilidad y la representación. Básicamente la idea de la ponencia es resumir los proyectos de reforma política aprobados o no en la coyuntura colombiana, en donde hay dos procesos que son paralelos. Uno de ellos es el recrudecimiento de la violencia. Colombia vive, pues como ustedes bien lo saben, un proceso difícil a partir de los 80s, de incremento del narcotráfico, y también junto con el incremento del narcotráfico, un incremento de las actividades de grupos guerrilleros y de presencia activa de frentes y del conflicto armado. Este proceso de recrudecimiento de la violencia no se termina con la Constitución del 91 e inclusive se dificulta aún más del periodo de 1991 al 2002. Y también el segundo proceso, que es paralelo, es la implementación de reglas del juego en el sistema político, de un sistema político más abierto. Y estos dos procesos, el primero, el recrudecimiento de la violencia; el segundo, la apertura del sistema político, tiene que ver un poco con cómo autorreformarnos y cuál es el dilema que estos dos procesos, cuándo se encuentran y cuándo siguen siendo paralelos. Entonces, el artículo está organizado de la siguiente manera. Primero voy a hacer un balance de la Constitución del 91, voy a contarles un poco cuáles son las ganancias, cuáles eran los problemas que se presentaron a partir de, digamos, de los diferentes diseños que se establecieron. Después voy a hablar un poco de los proyectos fallidos de reforma en los gobiernos Samper de 1994 a 1998, en el gobierno Pastrana, y finalmente voy a hablar de la reforma política del año 2003 y de las reformas complementarias. Y básicamente el argumento que voy a tratar, de lo que los voy a tratar de convencer, es que Colombia ha ido en un proceso de apertura de la representación que ha sido complementado en las reformas del 2003 y el 2005, en un proceso en donde esa representación se ha vuelto un poco más organizada y se ha privilegiado entonces no tanto la representación, ya porque hay una apertura del sistema político, sino la gobernabilidad. Entonces empecemos con el balance de la Constitución del 91. La Constitución del 91 es muy importante en el país por varias razones. Una de ellas es por el procedimiento con la cual se aprueba y con la cual se convoca, y el segundo, obviamente, pues, es el resultado de la Constitución. El proceso de aprobación de la Constitución se hace por un movimiento que se llama la Séptima Papeleta. El movimiento de la Séptima Papeleta era un movimiento ad hoc que se forma por estudiantes para promover el establecimiento de nuevas reglas, y digamos que ese procedimiento que se acepta y se cuenta después de un decreto, porque ese procedimiento no existía en la Constitución, la Corte Suprema lo acepta y se establece la Constituyente, abre como una puerta a la legitimidad de nuevo en términos de mecanismos de participación ciudadana que van a ser fundamentales a partir de ese momento. Entonces, la reforma tenía tres objetivos. El primero era establecer mecanismos para permitir la ampliación de la representatividad en el sistema político. Nuestro sistema político era un sistema bipartidista, Partido Liberal, Partido Conservador, pero el Partido Liberal y el Partido Conservador eran bastante faccionalizados. A pesar de la faccionalización, la existencia de tercerías o movimientos políticos alternativos era muy difícil, en parte por el sistema electoral y en parte porque se requería de una maquinaria política muy importante para competir con los dos partidos tradicionales que han estado desde el comienzo de la República. Entonces, establecer mecanismos de ampliación de la representatividad era importante.
El segundo objetivo era acercar el aparato estatal a los ciudadanos, es decir, darle a los ciudadanos la posibilidad de utilizar el Estado. Hay unos mecanismos como la tutela, las acciones populares y también, obviamente, consolidar la descentralización política administrativa que ha comenzado en el año de 1986. Y el tercer objetivo de la Constitución era restringir los poderes presidenciales. Entonces, digamos que la Constitución hizo 4 tipos de reformas: ampliación de derechos fundamentales, establecimiento del Estado Social de Derecho, establecimiento de una democracia participativa y el fortalecimiento del sistema de balances y contrapesos. Entonces, me voy a centrar un poco en el sistema de balances y contrapesos. Para mejorar ese sistema de disminuir los poderes del presidente e incrementar los poderes del legislativo, nosotros veníamos de un sistema en donde el régimen de excepcionalidad, los estados de excepción eran utilizados en un 90% del tiempo del periodo presidencial. Entonces, pues por supuesto, hablar de decretos legislativos en Colombia era algo muy común. La única reforma que no se podía hacer durante épocas de excepción es la reforma constitucional, y esa es un poco la frustración del presidente constantemente, pero pues después de eso podía hacer cualquier cosa. Entonces, una de las reformas que se querían hacer era, pues obviamente, eliminar la cantidad de nombramientos que tenía el presidente. Alcaldes, gobernadores son elegidos popularmente. También hay prohibiciones para nombrar congresistas en el gabinete o puestos ejecutivos, que era una práctica muy establecida en el sistema colombiano, y también darle límites a los poderes de emergencia. Para reformar el Congreso se quería urbanizar. Se supone que la circunscripción nacional del Senado lo que hacía era, nosotros teníamos una circunscripción departamental en el Senado, y el Congreso estaba básicamente dividido. Desde 1950 el país había pasado en un proceso de urbanización, pero el Congreso no reflejaba ese proceso de urbanización. Entonces se hace esta reforma, se eliminan los auxilios parlamentarios, que son pues dádivas del presupuesto a los congresistas, que los hace más independientes y más propensos a utilizar el clientelismo, y también se busca bajar los umbrales de participación. ¿Qué cambia? Pues hay mayor representación, mayor diversidad de movimientos, pero lo negativo es que estos movimientos no se traducen en oposición. ¿Por qué? Porque muchas de las personas, nosotros teníamos en ese momento una tasa de reelección del 50%, y muchos de los políticos, dado que se podía dar doble militancia, formaron grupos independientes. Entonces, yo pertenecía al Partido Liberal, pero me hacía un movimiento que se llamaba Primero Colombia, o cualquier eslogan que me identificara como de pronto independiente, pero al llegar al Congreso evidentemente volví a alinearme con el Partido Liberal o Conservador. Entonces, esa nueva representación no se traduce en la oposición. Hay una regla de la mayoría, y efectivamente los liberales empiezan a controlar más la agenda plenaria del Congreso, y el presidente va más al Congreso que en el pasado, y eso es un punto positivo de la reforma. Pero también la negociación con el Congreso se vuelve más fragmentada. Entonces eso hace pues que haya un poco más de escándalos de corrupción, en vez de que el presidente emita decretos legislativos y que no haya escándalos de corrupción. Y también entonces hay una mayor discusión de la política nacional, y esto aumenta en un 20% más o menos. Y lo digo así porque lo hice en mi tesis. Es propaganda política pagada. Entonces, ¿qué pasa? A pesar de tener un balance muy positivo, es decir, que la Constitución logra efectivamente establecer más representación, Colombia sigue siendo una democracia con adjetivos. Se le califica de todas las formas. ¿Por qué? Porque paralelamente hay un incremento del narcotráfico. Colombia en los 90 se convierte en la principal productora de coca en la región, quitándole el puesto a todos los países. También tenemos entonces un incremento de recursos para las organizaciones armadas al margen de la ley. Las FARC se adueñan
después de dejar, digamos, de que agarramos el cartel de Cali, las partes estaban muy felices porque ellos empezaron a controlar el comercio de la coca y eso les dio recursos infinitos. Y al mismo tiempo entonces estaba la formación de las autodefensas, que pues es un problema adicional para la violencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos como por un lado una felicidad porque el sistema político está incluyendo más gente, efectivamente la Corte Constitucional recibe más tutelas, hay un sentimiento de que hay un Estado de Derecho más claro, pero al mismo tiempo están todos los problemas adicionales. Entonces, ¿esto cómo intersecta? Intersecta en dos cosas. Una es los fracasos del Estado, es cuando el Estado empieza a fallar sistemáticamente, militarmente, y además hay secuestros masivos, hay una cantidad de presencia de ataques que no se habían presentado antes. Y lo segundo son escándalos por corrupción muy grandes que tienen que ver con la relación con el narcotráfico y la política. Entonces, esta sensación de incapacidad institucional se traduce en qué podemos hacer desde el Estado. El diagnóstico desde el Estado fue que el desorden y la fragmentación de los partidos políticos eran una causa de la inclusión o la permeabilidad del Estado en cuanto a la existencia del narcotráfico y la influencia de los grupos armados. Entonces, parte de este diagnóstico era que se habían dejado intactos los incentivos del Congreso. El Congreso colombiano se caracteriza por tener un sistema electoral muy personalizado. Este sistema electoral no se cambia después de la Constitución del 91, tenemos un sistema de cuota y máximos residuos. Todas las personas en el Congreso se elegían por máximos residuos, llegamos a tener 75 partidos, 45 partidos con representación en el Senado, partidos y movimientos, que ustedes me miran como qué cosa tan loca, pero realmente pues estos después se volvieron una coalición postelectoral pro gobierno, antigobierno, pero lo que generaba era un problema, se creía que había un problema estructural de gobernabilidad, es decir, que había una separación completa de propósito entre un presidente que quería gobernar para la nación y un Congreso que no le interesaba gobernar sino para sus regiones. Entonces, digamos, diagnóstico se traduce en una cantidad de intentos por reforma política. Bien. Entonces, estos intentos de reforma política se presentan en ciertos momentos para que les den ganas de leer el artículo y no mi presentación mínima. La idea básicamente es que una vez, por ejemplo, en el gobierno Samper se presenta una reforma antes de que estalle un escándalo de corrupción. Entonces, en Colombia existía, digamos, esa posibilidad de presentar la reforma con una solución, pero al mismo tiempo existía un problema de incentivos. ¿Por qué? Porque el presidente, ¿cuáles eran los incentivos del presidente para hacer la reforma? El presidente, generalmente en Colombia, antes de la reforma, es un presidente liberal. El Partido Liberal controla el 60% de las curules. Esas curules, muchas veces, él va a tener disidencias dentro de sus curules, pero es más fácil comprar psicocongresistas que pasar una reforma. Entonces, sinceramente, pues qué bobada, yo por qué me voy a poner a pasar una reforma electoral si yo le puedo hablar a 5 amigos míos, inclusive del Partido Conservador, para pasar mis políticas. Entonces, digamos que por mucho tiempo en Colombia el incentivo para hacer la reforma de parte del presidente no existía. Por otro lado, los congresistas tampoco tenían incentivos para hacer la reforma. ¿Por qué? La financiación a las campañas era a cada candidato. Entonces, si el candidato renuncia a su financiación, pues entonces tienen que empezar a pensar en disciplina partidaria. Y cuando uno piensa en disciplina partidaria, pues se aburre. Si uno es su propio jefe y de pronto le dicen, ¿quiere tener jefe? Uno dice, pues no, claro que no. Entonces, el Congreso solo iba a tener incentivos en el momento que tuviera una amenaza creíble de que los podían cambiar o que los podían bajar del puesto.
Entonces, estos incentivos realmente no se unifican durante el gobierno Samper, ni se unifican durante el gobierno Pastrana. ¿Por qué? En el gobierno Samper, la reforma política se convierte en una línea de campaña, pero también en una cortina de humo. El presidente está metido en un escándalo impresionante, en donde tiene 20 congresistas acusados de recibir plata del narcotráfico. Pues, qué mejor que decir que el problema no es él, sino la fragmentación política. Entonces, evidentemente, pues todos los congresistas, claro, este es un problema estructural, resolvámoslo con una reforma a la Constitución, llegamos claramente al sexto o séptimo debate. Para pasar una reforma constitucional en Colombia se requieren 8 debates, y siempre la reforma, sorpresivamente, se cae en el sexto o séptimo debate. Entonces, ¿y por qué se cae? Pues porque el presidente me miró mal, o porque llovió, o por cualquier razón que no tiene digamos, un asidero, digamos, de claros objetivos políticos o programáticos, sino simplemente estamos jugando a solucionar el problema coyuntural, pero no el problema estructural. En el caso de Álvaro Uribe es distinto. ¿Por qué? Porque Álvaro Uribe, primero que todo, es elegido por una disidencia del Partido Liberal. Es decir, cuando él llega al poder, no tiene una coalición a la cual él pueda decir, sí, me va a comprar 60 congresistas. Digamos, es un poquito más complicado. Tiene una coalición postelectoral y su enemigo principal es el liberalismo oficialista, que es el partido más fuerte en el Congreso. Entonces, cuando Álvaro Uribe llega y tiene una, además, amenaza adicional, que es el referéndum, al cual hacemos tanta alusión acá, pero es que en Colombia, para contar el referéndum se necesita, para que el referéndum valga, y eso es una pregunta que yo tenía, era, necesitamos el 25% del censo electoral para que el referéndum sea contado y sea válido. Entonces, son unos buenos 6,5 millones de votos. Y ese es un caudal electoral difícil de sacar. Perdón, y el voto no es obligatorio, esa es la otra, ¿no? Entonces, en esta reforma se habla mucho de voto obligatorio, se habla de lista única, se habla de financiación de las campañas, plena de las campañas, se habla de limitación de la campaña, pero no se llega al momento en donde los incentivos se unen. Álvaro Uribe Vélez llama a un referendo. Álvaro Uribe es el primer presidente colombiano después de la Constitución del 91 que es elegido en primera vuelta. Tiene un 80% de popularidad, ¿no? Constante, y dice que va a hacer un referendo, y en el referendo incluye la revocatoria del mandato del presente Congreso. Entonces los congresistas dicen, bueno, creo que nos van a sacar de aquí, y quieren generar un problema jurídico. Y el problema jurídico que quieren generar es, vamos a pasar una reforma del acto legislativo primero que pasa el referéndum, para ver qué es más válido. Y eso le genera un problema a la Corte Constitucional. Al pasar la reforma, pasan una reforma que es de lista única, voto preferente, y es una reforma que reorganiza el sistema de partidos. Yo quisiera dar un poquito de más optimismo acerca de la democracia con partidos. En Colombia no pensábamos que eso fuera posible, pero ahora tenemos partidos y la gente sabe los nombres de los partidos. No son partidos de masa, ni mucho menos. No son partidos que tengan, ¿no?, adhesiones continuas en el público, pero funcionan en el Congreso y tienen un programa mucho más elaborado de lo que lo tenían en el pasado. Y efectivamente se pasa la reforma y Uribe pierde el referéndum. Entonces, parte, digamos, de la amenaza de la participación ciudadana que se ha establecido en la Constitución del 91 es la razón por la cual el acto legislativo pasa. Es la única razón por la cual los congresistas tienen el incentivo suficiente a autorreformarse. Entonces, después de esta reforma política, hay varias reformas complementarias. Una reforma de ley de bancadas que establece que los partidos tienen que organizarse y votar en conjunto dentro del Congreso, y también está la reforma de la reelección presidencial. Para terminar, yo creo que estas reformas le han hecho mucho bien al sistema político colombiano.
hay mucha gente que trata con escepticismo las reformas, en particular porque en Colombia no se han acabado los conflictos y no se han acabado, digamos, tampoco los escándalos con congresistas y sus relaciones con grupos armados. Pero yo creo que parte, digamos, del efecto de la reforma es que estos escándalos son mucho más organizados. Es decir, uno sabe quién está metido con los paramilitares y uno sabe quién no. Y los políticos pueden señalar a organizaciones políticas como responsables y no antes como era a título personal. Entonces, en conclusión, para que se lean el artículo o la ponencia o el capítulo del libro, como salga, creo que el caso de Colombia es un caso exitoso en cuanto a, primero, hacer un balance de representación en la Constitución del 91, lograr una gran transformación de la representación. Tenemos partidos de izquierda, nosotros no teníamos eso, teníamos armada, izquierda armada, y eso es un cambio radical. Tenemos dos partidos de oposición y esta idea de oposición sale a partir de la organización de los partidos, que permite que haya gobernabilidad, pero que haya gobernabilidad entre el disenso, y no el disenso clientelista, sino también el disenso que tiene clientelismo, pero que es un poquito más programático.